SEBIN interroga al locutor Rafael Hernández por comentarios sobre puente de Guanape. Sería la primera persona en ser interrogada luego de la caída del puente. El gobernador Jorge Luis García Carneiro aseguró que el hecho se produjo en circunstancias extrañas. El locutor guaireño Rafael Hernández, de 71 años de edad, fue citado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional la tarde de este jueves 26 de enero por presuntamente haber advertido que el puente de Guanape se iba a caer durante la emisión de su programa radial Rafael en la radio, que se transmite por la emisora Azul 95.9 FM entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Hernández recibió la situación a la salida de su programa radial y fue trasladado a la sede local del Cuerpo de Inteligencia del Estado venezolano en el aeropuerto de Maiquetía. Cerca de las 3 de la tarde de este jueves aún se desarrollaba el interrogatorio. Tras el desplome del puente de Guanape, el ministro Ricardo Molina y el gobernador Jorge Luis García Carneiro aseveraron en un pase directo al canal BTV, al programa de Mario Silva, que circunstancias extrañas originaron el colapso. Explicaron que les generaba suspicacia la presencia de los diputados de oposición en la zona y el anuncio de un locutor que advirtió que el puente se caería. Aunque no se especificó ni su nombre ni la emisora donde laboraba, Hernández es el primer locutor en ser interrogado por este caso. De acuerdo a familiares, el experimentado locutor con 53 años de experiencia en el mundo radiofónico había desarrollado desde hace meses una campaña sobre el mal estado de los túneles peatonales, pasarelas y puentes de Vargas. Durante la mañana de ese día, también había hecho referencia al incidente de las niñas arrolladas en Macuto, que cruzaron la calle por el colapso del túnel peatonal, y se refirió al precario estado de los puentes Guanape 1 y 2. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, sobrevivientes de la revolución bolivariana, buenos días. Ya ven ustedes cómo se las gasta el gobierno, se cae un puente y al que interroga a la policía política es un locutor, porque el señor García Carneiro, quien vive en Vargas, o dice él que vive en Vargas, ni siquiera sabe que los varguenses han convertido en un refrán jocoso eso de ahora lo que falta es que se caiga el puente de Guanape, porque el puente de Guanape, como explicaba Nadesca Noriega en estos días en este mismo programa, divide al estado Vargas por la mitad. Bueno, se cayó el puente de Guanape y el interrogado es un señor locutor que había advertido que eso pasaría. Nuevamente culpabilizan al mensajero. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Armando Monroy, Marilia García, Leonel Espinosa, Luis Carlos Villalba y Saraí Durán en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Pablo Rondón en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Todos juntos hacemos titulares de la mañana de RCR 750M. Son las 6:35 minutos. Un titular más que tiene que ver con el puente de Guanape. Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investigará caída del puente de Guanape. Es un titular del Nacional. El diputado de Juan Guaidó aseguró que el gobierno debe responder por todos los recursos económicos destinados al mantenimiento de obras públicas. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, constató la situación del puente Guanape, que colapsó dejando a más de 100 personas aisladas en Vargas. El pueblo se encuentra molesto por la falta de mantenimiento de las vías públicas y servicios básicos. Cientos de trabajadores siguen caminando por el puente para llegar a su destino. La caída del puente de Guanape es el retrato de un régimen corrupto e ineficiente que se ha robado el dinero del pueblo de Vargas, explicó el diputado opositor. Tal cual. Principal titular del semanario Tal Cual esta semana es un nuevo chanchullo en la frontera. Se pregunta, gobierno abre camino a nuevas mafias. Condiciones financieras de Venezuela no podrán soportar el mercado cambiario que el Estado abrió con una tasa preferencial para cambiar pesos colombianos. Y Quinto Día, también semanario, nos tiene como principal titular el siguiente: el billete de 1.000 llega el 14 de febrero y hace la explicación de por qué renuncia o renuncian a Nelson Benítez en sus exclusivas de Última Página. Dice que el matemático no estuvo de acuerdo con la eliminación del billete de 100 de la noche a la mañana y señaló que fue citado a una reunión en Miraflores que duró menos de lo previsto. Cuando se retiró, el presidente Maduro hizo un comentario nada cordial, más bien cargado de ironía contra el funcionario. Nos dice esto Quinto Día en las exclusivas de Última Página, que como ustedes saben las firma Carlos Croes. Él estima
estímulo. Mientras tanto, nos dice que la Asamblea Nacional aprobó la ley de barrios desde Petare. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley de regularización de la propiedad de tierras urbanas y urbanización de barrios populares, conocida como ley de barrios. La sesión en la que se debatió este articulado se hizo en el sector Mezuca de Petare y no contó con la presencia, reitero, no contó con la presencia de la bancada oficialista. Antes de iniciar formalmente el acto, se hizo mención al asesinato del familiar de la diputada por el Gran Polo Patriótico, Nora Delgado, y le enviaron sus condolencias por la pérdida. Saben ustedes que esto ocurrió en la víspera, es decir, anteayer, en el municipio Acevedo, cuya capital es Caucagua. El presidente del Parlamento, Julio Borges, aseguró que este proyecto de ley tenía alrededor de 10 años engavetado debido a que los diputados del PSUV nunca quisieron discutirla. El principal titular del Universal de su edición impresa es MP, significa Ministerio Público, investiga ilícitos de empresa Odebrecht realizados en el país. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó este jueves que el Ministerio Público solicitó a su homólogo de Brasil una carta rogatoria para que le remita una copia certificada de la confesión rendida por Marcelo Odebrecht sobre el caso. Es muy sintomático, por decirlo menos, que la fiscal hable de esto un día después de que se realiza el Foro de Transparencia Venezuela, donde se señala que el único país de la región donde no se conoce el resultado de las investigaciones contra Odebrecht, es más, hasta ayer ni siquiera se conocía públicamente que había una investigación contra Odebrecht, sea Venezuela. La fiscal, además, nos dice NTN 24, la fiscal Ortega Díaz, señala que ya hay una persona presa una orden de aprehensión contra una persona por el caso de Odebrecht, que se requirió que sea incorporada al Código Rojo de Interpol en caso de que se encuentre fuera del país. Curiosamente, la fiscal no dice quién es el investigado ni por qué está investigado. Es decir, la fiscal también señala, y esta es otra información, por aquí me dicen en Periscope, otro chinito de Recadi, dice Llovisnita, su palabra, vaya adelante. Nos dice NTN 24 que la Fiscalía venezolana solicitó bloquear el portal Dollar Today. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, solicitó a un tribunal de Caracas que se ordene el bloqueo del portal web Dollar Today, según informó el organismo este jueves en la red social Twitter. Curiosamente, estoy leyendo en la página web de NTN 24, que es otra página web bloqueada por el gobierno venezolano. Hay más de 2.000 páginas web bloqueadas por el gobierno venezolano. También es cierto que bloquear internet es muy difícil, y si hoy se llama Dollar Today, mañana se puede llamar Bolívar Tomorrow y va a seguir prestando el mismo servicio. De hecho, la fiscal en su programa en Radio Nacional de Venezuela, en contacto con la fiscalía, decía que esta no era la manera de resolver el problema, pero bueno, ella da un paso adelante. La fiscal, que había estado escondidita, había ido a comprar querosén durante el último año, ahora reaparece con fuerza. Cada quien que interprete este dato como quiera. Tal cual nos dice que Maduro anuncia jornada de inscripción del carnet de la patria para los CLAP. Una cadena ayer en la tarde informó que la actividad se realizará en todas las plazas Bolívar del país, menos en Caracas, donde será en la Plaza Caracas. Este viernes, sábado y domingo comienzan las inscripciones oficiales de todos los CLAP del país. Le hago un llamado a los 26.000 comités locales de abastecimiento y producción para llegar a los 6 millones de hogares de la patria, destacó. La Voz, diario de Guarenas, advierte lo siguiente: panaderos señalan que ya no hay harina, es su principal titular. Colas para comprar pan cada vez son más largas. Y leo otro titular de NTN 24 que nos dice: ¿dónde está el trigo ruso? Fetrarina pide que se declare en emergencia el sector por falta de insumos. Recuerda la página web que a mediados de diciembre del año pasado, Nicolás Maduro, también en una cadena nacional de radio y televisión, había señalado que había hablado con Vladimir Putin y que Vladimir Putin le había dicho que a partir de enero le iba a enviar Rusia a Venezuela todo el trigo que Venezuela quisiera. Bueno, estamos a 27 de enero, la gente sigue haciendo colas en la panadería y justamente Fetrarina advierte que no ha llegado nada de harina, que la harina se está agotando y que lo que viene en los próximos días es más racionamiento. Más allá de decirles que un país donde la gente hace cola por el pan es
siempre y en todo momento un país comunista, o sea, es decir, solo en los países comunistas se hace cola por el pan, parece una de las características más típicas de los regímenes comunistas. En los países de la era soviética, de la órbita soviética, siempre se hacía cola por el pan. Hay que decir que este tipo de comentarios son los que provocan el siguiente titular que nos trae el portal Factor MM. Nos dice el director de la encuestadora Delfos que la figura de Maduro no es rescatable. Comenzando 2017, el presidente Nicolás Maduro mantiene su popularidad en la misma cifra con la cual cerró el año pasado, 10%. Su nivel más bajo desde que tomó la presidencia de la República en 2013, según estudios de opinión. Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos y profesor de la Universidad Central de Venezuela, indicó que la popularidad de Maduro está hoy en niveles mínimos, por lo cual es difícil rescatarla. Incluso proyecta que seguirá bajando. Menos de 10% de las personas dicen tener confianza en el presidente. La figura de Nicolás Maduro no es rescatable, aseguró en entrevista con el diario La Verdad. El Nacional nos dice que el diálogo con el gobierno ya es un capítulo cerrado, es su principal titular de edición impresa. La Mesa de la Unidad no suscribirá el documento que presentaron los mediadores de UNASUR y el Vaticano llevará a la comunidad internacional las demandas y planteamientos para que se restituya el orden constitucional y Venezuela retorne a la democracia. Es un documento de 21 puntos divulgado ayer en la mañana. Y el tercer punto es particularmente importante. Nos dice: en el marco de estos considerandos, estudiamos crítica y detenidamente el proyecto de documento consignado por los facilitadores, y tal estudio nos ha llevado a la convicción de la necesidad de elaborar otro texto, uno en el que no solo las organizaciones políticas, sino toda la sociedad democrática plantee a la comunidad internacional sus demandas y propuestas para la restitución del hilo constitucional en Venezuela y el retorno de nuestro país a la democracia. Cierra este bloque con declaraciones de Luis Almagro, quien señala que hay que actuar ya por la crisis en Venezuela. Es un titular del diario El Observador de Montevideo, Uruguay, de su país. Dice: el secretario general de la OEA entiende que la mediación del Vaticano no dio los resultados esperados. Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la situación en Venezuela llegó a su límite. En entrevista que dio al Observador por email desde Bruselas, Almagro dijo que Venezuela está en una trayectoria cada vez más autoritaria y con una crisis humanitaria insostenible. Afirmó que las soluciones están cada vez más lejos de la gente y que hoy existen más razones que antes para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Como siempre, Almagro valiente, llamando a las cosas por su nombre, sin estridencias, pero diciendo la verdad sobre lo que pasa en Venezuela en este momento. 6:45 minutos, no me da tiempo de leer mensajes en este momento. Vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Vuelta al trabajo en compuperiquito.com. Recargas 0424-243-2949. En este 2017, en compuperiquito.com seguimos siendo líderes en servicios para tu empresa, con delivery y la mayor velocidad y calidad en la recarga de tus cartuchos de tóner y tinta. Atrévete a cambiar con compuperiquito.com, que te atiende más barato, más rápido y mejor. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Les informo que en MH Well Center Service realizamos soldaduras en metales no ferrosos como acero inoxidable, aluminio, calamina y magnesio. Infórmate a través del 0212-632-7801. MH Well Center Service, con nosotros, seguro. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Antes de continuar con el programa, tengo dos comentarios que hacen los oyentes a través de Twitter. Nos dice Carlos J. Guerre, vía del Laurel a Hoyo de la Puerta, esto es aquí mismo, en la salida de Caracas, en toda su extensión, en estado deplorable, intransitable, llena de huecos, requiere atención. Y Ángelo Suárez se comunica para decir que justo ahora están cerrando la avenida Intercomunal del Valle en una protesta. La protesta es, ¿saben por qué? Porque no hay máquina para sacar el carnet de la patria. Ahí les dejo eso. Como dice Pablo, ¡bravo! Bueno, tenemos en la línea telefónica a Abdel Guerer, el expresidente ejecutivo de la AVEP, Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas. Mañana se están cumpliendo 120 años de la primera película en Venezuela, que es aquella célebre Muchachas bañándose en el lago de Maracaibo. La realidad del cine hoy es una realidad muy diferente, por supuesto, y la realidad del cine hoy es que hace pocos días un tribunal no solo ordenó mutilar escenas de una película, que es concretamente el Inca, sino ordenó agregar otras escenas, es decir, rehizo el guión de la película. Abdel, ¿cómo está el cine venezolano en este momento y cómo se puede observar un fenómeno como este del Inca en medio del panorama del país? Buen día, a tu comentario. Buenos días, Pedro, y buenos días a toda la audiencia de RCR. El cine efectivamente nació el día de mañana, hace 120 años, con dos películas, en realidad Muchachos bañándose en el lago y un célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa. A partir de ahí, en los últimos 120 años, ha crecido la familia del cine, han crecido los técnicos, los directores, los productores, las películas que retratan, que recogen nuestra geografía, nuestra historia, nuestro imaginario colectivo de una forma vigorosa, gracias a las luchas de los cineastas, de los empresarios que también han venido construyendo una red de salas en todo el país. Vive la cinematografía una etapa de expansión en el sentido de que mucha gente en Venezuela desea comunicarse a través de las películas. Por eso resulta muy preocupante que un tribunal, excediéndose de las competencias legales que le han sido asignadas, intente censurar, mutilar y modificar una película. De aceptarse el criterio expresado por este juez, no se podría, Pedro, casi escribir de nada, porque es que lo mismo que aplica al cine aplicaría tambitambién a los libros, aplicaría a las canciones, al teatro. Claro, Abdel, pero más allá de que tú censures una película que ya es sumamente grave, o sea, que tú ordenes quitar escenas y poner escenas es una cosa demencial. Yo creo que eso no se ha visto, bueno, ni siquiera en la España de Franco, pues, por ejemplo. En realidad es la primera vez que efectivamente actúa el tribunal como editor de una película, como creador de la película, al intentar suprimir. Hay unos derechos morales sobre las películas que tienen sus autores, como el derecho de paternidad, es decir, el ser reconocido como el autor de la obra, y el derecho de integridad, que es el que la obra sea exhibida en los términos en los que fue concebida por su autor. Eso es lo grave
Y por eso, discúlpame que insista, es que su efecto expansivo hacia otras áreas culturales es gravísimo. Un funcionario público, en este caso un juez, pretende erigirse no solo en crítico, sino además en autor, en coautor cinematográfico. Eso, la verdad, que no debería de ocurrir y que debería de reversarse totalmente esta película, porque además se le impide al público el libre acceso a la comunicación pública de la película, lo que en un sistema democrático, en un sistema de libertad de expresión y de creación debería ocurrir, es que un mismo hecho noticioso, porque es que además lo paradójico y absurdo de esto es que la información contenida en la película es del dominio público, Pedro. Claro, es casi un reportaje cinematográfico. Es casi un reportaje cinematográfico. No se puede tapar el sol con un dedo, tan sencillo como eso. Entiendo el interés de proteger a los niños. Esos niños, el Estado venezolano ha debido proteger a esos niños desde hace muchos años. Es decir, al darse cuenta de las situaciones que se estaban viviendo, lamentables y dolorosas, en el seno de la familia Valero, han debido tomar las medidas para prevenir que los niños vieran de primera mano lo que está ocurriendo en ese hogar, de proteger los derechos de la madre, que además, entiendo, vivió también situaciones muy delicadas. Es muy grave, Pedro. Abdel, bueno, muy brevemente, porque este programa ya se está terminando. El año pasado fue un año muy malo para el cine venezolano en términos de taquilla. Este año, ¿cómo se prevé? Si nos puedes dar un poco las cifras del año pasado y de lo que se prevé para este año. El año pasado asistieron al cine 18.2 millones de personas. Se vendieron 18.2 millones de tickets. Eso representó el 36% menos de la taquilla. Con lo cual arranca el año con la esperanza de que este sea un mejor año, si bien remontar esta cuesta de 36% va a requerir un esfuerzo por parte de los cineastas, por parte de los exhibidores, de los distribuidores, muy fuerte, y cuenten con el compromiso de la comunidad venezolana de que los cineastas, de que los técnicos, los exhibidores, los distribuidores haremos nuestro mejor esfuerzo para rescatar el sitial que merece esta industria cultural tan importante. Muchísimas gracias, Abdel Guerere, presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas. Bueno, un tema diferente para este viernes. Ustedes que siempre se quejan de que yo no hago más que poner noticias duras. Bueno, hoy tenemos una noticia, por decirlo de alguna manera, blanda, que es la situación del cine venezolano, pero es que la situación del país es tan grave, donde un tribunal se convierte o se erige, como dice Abdel, en editor de una película, en creador de una película, en modificador de una película, que terminamos hablando siempre de lo mismo, y me disculpan. 3 titulares para cerrar. Los 3 tienen que ver con Donald Trump. Lamentablemente se ha convertido en tema de este programa también. Dos son del país de Madrid. El primero de ellos nos dice: Peña Nieto cancela su reunión con Trump. La tensión entre Washington y México se dispara. La escalada amenaza con bloquear la negociación del Tratado de Libre Comercio. La Casa Blanca planea un arancel de 20% para sufragar el coste de construir el muro en la frontera. El segundo titular es del principal asesor de Donald Trump, quien dice que los medios deberían mantener la boca cerrada. Steve Bannon, cofundador de Breitbart, afirma al Times que la prensa es el partido de la oposición. La oposición de Donald Trump son los medios, quien señala a Steve Bannon, jefe de estrategia de la Casa Blanca, agregando que la prensa quedó humillada por el resultado electoral. ¿Dónde se acuerdan ustedes de dónde se decía que los medios eran la oposición al gobierno? ¿Se acuerdan de dónde? Bueno, Washington Post, un diario, otro conocido diario estadounidense, tiene hoy una nota que se llama El Caudillo Yanqui. Así en español se llama El Caudillo Yanqui, y dice que Trump es el primer presidente latinoamericano. Dice, lo estoy leyendo en inglés, estoy traduciendo un poquito. Un gran número de analistas latinoamericanos han sugerido el pasado año que es útil ver a Trump a través de los lentes del caudillo o el hombre fuerte. Es una tradición que se extiende desde los últimos días de Simón Bolívar y que tiene hoy continuidad en líderes como
Nicolás Maduro de Venezuela o Rafael Correa de Ecuador. Voy a tratar de tuitearlo para que ustedes lo tengan, quienes puedan leerlo en inglés, porque es un artículo realmente muy interesante. 6:57, termina titulares de la mañana por este día y esta semana. Que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó